Hola, bienvenidos Una vez más. a El Camino Podcast por... TMT Barcelona. Hola, Bienvenido. Tommy. Hola. Tom Rider. No. Sí. Tomás Santana, para Ah, los que no me conocen. yo pensé que eras Tom Rider. O Tom, Tom. Tom. o Ryder. Tom. Tom, como el de una noche en el museo. Ya, Gum Gum. Pero es que era Gum Gum. ¿Era Gum Gum? Ajá. Bueno, no pasa nada. Bienvenido, Tommy. Gracias por invitarme. Se ha hecho esperar este podcast, ¿no? Un poco. Un poco, ¿no? Un poco. Un Un poco poco. mucho. Sí. Sí. Pero bueno, lo bueno se hace esperar. Sí. Te tengo un reto y una pregunta. A ver, ¿Cuál quieres primero? la pregunta. Bueno, pues te voy a dar primero el reto. El reto es que no toques el micrófono en todo el podcast. Ni ¿Por el qué? cable, ni el Vale. trípode. Pero explica por qué. Porque, en primer lugar, ustedes escuchan cuando les hacemos así. Y en segundo lugar, terminamos haciendo esto y ya no nos escuchan. Entonces, Vale. así van a escuchar perfectamente todo el podcast. Vale, entonces la pregunta ahora. La pregunta, Tan. si pudieras escoger una película Sí. para ser el protagonista y que tu vida fuera lo que le pasa al protagonista de esa película, ¿qué película Una escogerías? película, o sea, como ya existente y yo Sí, soy el sí, Sí, protagonista. sí. Dizque La Pasión de Spider-Man. Cristo. Ay, Ah. no, hombre, no. Es ¿Se muy entiende la difícil, pregunta, pero verdad? un superhéroe. Yo sería Batman. ¿Batman? Spider-Man. Pero No. Batman no es superhéroe, Batman tiene dinero. Ya está. Por eso ¿Para qué mismo. más? O sea, eso implicaría que, por ejemplo, matarían a tus ¡Qué padres, fuerte! que Pero el estarías trauma lo olvidaría solo. y luego tendría a Robin, que es como mi mejor amigo. Oye, puede que tus padres te vean, ¿no? Entonces sería Iron Man. No, ellos también los matan. Thor, Thor. Aquaman. ¿Ves que ya esos superhéroes ya... ¿Ya raros? Batman. Es que no tienen mucho dinero. Vale. Ya. Ok, lo que importa es el dinero, eso nos quedó claro. Ya Muy está. bien. Muy bien. Bueno. ¿Tú cuál serías? Por eso este podcast se llama ¿Cómo hacer dinero? Exacto. ¿Cómo multiplicar tus ganancias? Y Tus panes. 10.500 vistas. Yo sí escogería una película, así como por decir algo rápido, escogería Juego de Gemelas. Ya. Como tener una gemela y vivir toda esa ¿Te irías a locura. Londres o a California? A Londres. Ok. Yo a California. Porque así se llama aquí, ¿no? Sí. Sí, Tú yo a Londres, yo Londres y tú eso. a California. Bueno, muy bien. Bueno, ¿y tú? Ay, pensé que no me iban a preguntar. Yo escogería Zootopia. Ah, sí. ¿Tú serías el Zootrópolis. conejo? Ajá, y me gustaría ser Judith y poner multas. Putas. No lo sé, Sinceramente, es algo que continuamente pienso. Como que voy caminando por la calle y veo coches o que no Malo. tienen el Sí. distintivo y digo, como, uy, le pondría una multa a este coche. Ya. Y Bueno, además, pues descubrir un crimen así súper profundo que incluso estaba el alcalde involucrado en el crimen. ¡Buah! claro. Buenísimo. Definitivamente sí, sería Zootopia y me encantaría ¿Cómo se ser llama la Judith. conejita? Judith. Judith. Me encantaría ser Judith. ¿Cómo se llama la conejita? Ay, lo siento. Muy bien, vamos a el tema del día de hoy, Súper Am, interesante. que se trata de... La fe en un hogar no cristiano, sí. Ujú. La fe en un hogar no cristiano. ¿Y por qué escogiste este tema? Bueno, pues vine a conocer de Jesús como a los 15, 16 años. Yo diría como de manera muy autodidacta, digamos, o sea, no creo que hubo una persona como tal que estuvo discipulándome, sino un llamado que sentí y pude responder. Gracias a Dios, digamos que en la cultura tampoco es algo que estaba muy alejado. Colombia, Bogotá en general es un país muy católico y realmente no está alejado de Cristo, digamos,
pero digamos mi abuelita me regaló una Biblia muy pequeñita, la empecé a leer y llegué a conocer de Jesús y bueno, ya 2 años después llegué a España y pude hacer parte de mi primera iglesia. Pero sí, mis padres, mi familia en general era muy católica por herencia, nos gusta a Ujú. nosotros decir. Realmente no eran muy devotos, pero de la misa dominical, mi abuela sí materna más que nada, muy católica, muy mariana, pero en casa no lo éramos. Claramente me crié bajo el concepto, como la enseñanza de que hay un Dios y oramos y claro, pero también por la cultura y todo esto siempre tuve muy presente eso, pero a Jesús como tal no lo conocí, como decir, sabía de un Dios, pero no conocía a ese Dios. Qué bueno. Entonces al final sí, em, bueno, pues por cosas de mi Dios llegué a conocer de él a través de una Biblia muy pequeña, un libro de bolsillo y pues fue ese proceso, me di cuenta de que estaba viendo ese proceso de cómo yo era tal vez el único al interior de mi casa que conocía de Cristo Ujú. y es un proceso que con el tiempo sigo llevando porque obviamente tengo una familia muy extensa y no todos ellos conocen de Cristo, sin incluir a los de mi hogar, primos, tíos, abuelos todavía en Colombia que no conocen de Jesús y claro, es un proceso yo creo que es un proyecto a nivel personal poder evangelizar a mi familia y a los de mi hogar. Cuéntanos cómo era eso de que tu abuela te regalaba una Biblia o pues, te regaló una Biblia y la leías, porque yo creo que eso fue a los 15 años, Más o menos, sí. y un chico a los 15 años, si su abuela le regaló una Biblia, seguramente le dirá, gracias abuelita, le dará un beso Y y guardará la Biblia en el Porque es cajón de que los zapatos. más que ella me la haya regalado, yo se la pedí. Ajá. Digamos que, Tu sí, abuela era mi abuela cristiana, católica, católica. católica y siempre en Colombia como que regalaban Biblias de bolsillo a veces y ella tenía como un par y pues era lo más cercano que se me ocurrió en ese momento porque seguramente lo encontré limpiando, ya no me acuerdo y era eso como una necesidad. Lastimosamente es algo muy común y batallé mucho con la adicción a la pornografía y todo esto y es algo que tristemente es muy común a mi edad, pero me alegra decir como que en esa necesidad y en esa búsqueda porque al final era como que estaba perdido, Ujú, porque uno tiene sus amigos y todo esto, pero al final en esos momentos como de soledad uno piensa como qué es lo que me está pasando, qué es lo que estoy viviendo, a dónde estoy yendo. ujú. Y gracias a Dios, mi abuela fue como esa conexión que pude tener, así sea dándome una Biblia porque yo se la pedí. Sí. eh, yo tengo dos mascotas en Bogotá, dos Ujú. perros, y cuando salía a Pasó. Me comí el micrófono literalmente. cuando salía a pasearlos, pues abría un par de capítulos y siendo sincero, es más como que en un principio no, como que tampoco me enfocaba como en entender lo que estaba leyendo, sino era más como que por alguna razón el sentarme a leer eso como en el parque daba como paz, daba como tranquilidad y no tenía claro ni orar, ni el Espíritu Santo, ni nada de eso, simplemente Ujú. mis perros al lado acostados y yo sentado en el pasto Leyendo. leyendo y era importante para mí eso y se convirtió como en, sí, no sé si decir un escape, pero también como de alguna manera como que sabía que estaba haciendo algo Ujú. para bien Sí. y ese como hábito me permitió superar esa adicción Ujú. eventualmente. Qué Sí, chévere. la Biblia misma se presenta a ella misma. Mentiras, no, pero en la Biblia está que la palabra de Dios es viva, ¿no? Y es eficaz y más cortante que una espada de dos filos y penetra hasta lo más íntimo de los huesos. Bueno, una cosa así, ¿no? Dice. Ajá. Ujú. Sí, Y sí, creo sí. que definitivamente eso, exponerse también a la verdad de la palabra de Dios es imposible no ser moldeados. Es imposible no ser moldeados. A mí, yo quisiera contar un pequeño storytelling de cuando llegó Tommy por primera vez a la iglesia con tus padres. De hecho, bueno, creo que conocieron primero a Manu o a Jared, no sé a quién, pero luego nos los presentaron a nosotros. Y para nosotros la primera impresión fue como, porque tus padres al inicio, Cami y Juanpa, que son unos cracks y los queremos un montón, son súper campeones, lo que nos dijeron fue como, hola, él es nuestro hijo
él cree en Jesús, es cristiano y quiere encontrar algo me entró en el ojo, y yo, y quiere encontrar una iglesia. Nosotros no somos cristianos, pero queremos que él desarrolle su fe. Y yo por dentro fui como, ¿qué? O sea, unos padres que no comparten la fe de su hijo están dispuestos a acompañarlo Ujú. en su proceso. O sea, para mí fue como, esto es una locura. O sea, tus padres son unos genios. Y obviamente luego ya del otro lado pensar en este chico súper enamorado de Dios, con ganas y con sed de descubrir, de conocer y demás, respaldado por sus padres, los trajo a la iglesia y con Manu fue como, es imposible que ellos no resulten en esto. O sea, para ellos no va a ser vamos a llevar a nuestro hijo como quien va y lo deja en un casal. O sea, lo Ya. acaba de decir ahorita, Ajá. como es imposible que el escuchar las prédicas, que la comunidad, que la verdad no los moldee, y creo que es el resultado de lo que hoy de una u otra manera también viven en casa, ¿no? Pero bueno, Y quería a mí me gustaría preguntarte en ese sentido, ¿cómo llegaron a la iglesia? O sea, ¿por qué llegaron a la iglesia? ¿Fue de primeras? ¿Cómo fue? ¿Cómo viviste eso? Porque digamos que a través de redes sociales siempre como que me fui acercando un poco más como a la cultura o como que a la idea de una to- a comunidad. la idea de una comunidad, sí, a la idea de una comunidad porque todo se combinó y ahora lo pienso como el Espíritu Santo, yo también pienso como que de repente en ese mismo proceso de empezar a leer la Biblia y todo, empezaron a salir videos en Instagram de iglesias cristianas y reuniones de jóvenes y me dije, o sea, dije, esto es completamente diferente a lo que yo conozco, es Ujú. completamente diferente a lo que yo he vivido. Y eso era algo que yo quería, claro, yo estaba en ese momento en mi proceso de migración o antes de, previo al viaje a España, y dije, no, en España ya mirarlo en la iglesia, porque ahorita mirarlo no, para mí no tenía sentido, porque lo que Ujú. quería era una comunidad y saltar de tener una comunidad un mes, y para mí no tenía sentido. Entonces, ya en España ya dije, ya, pasó como un mes o algo así después de que llegamos y dije, busquemos algo. No te aguantaste las No me ganas. aguanté, no me aguanté, y sí es verdad que ya como en julio más o menos, yo llegué en mayo del año Si tú pasado. llegaste en el verano. Mi papá tiene unas tías que iban a Casa Roca, Bogotá. Ah, ¿qué Ok. dices? Eso no lo Como sabía. que es curioso, como que gran parte de la familia de mi papá es cristiana y gran parte de la familia de mi madre es católica. Ujú. Entonces, es lo que yo también, como que mi cultura siempre ha estado presente la idea de un Dios. Ujú. Ajá. Eso me ayudó mucho. Y entonces, sí, al final, buscando iglesias, dijimos, pues él me dijo, Casa Roca, miremos si hay Casa Roca aquí, Casa Roca Barcelona. Primero fuimos a una dirección que no era, Ujú. Sí. Ujú. era un hotel antes, y ya después buscando más, dijimos, nada, el domingo vamos. Y sí, lo que tú decías, como que mis padres sí, se les agradezco mucho Unos campeones. como esa también La disposición disposición. Ujú. a Acompañarte acompañarme en en el este proceso. proceso, Ah, uy, a estamos acompañarme, conectados. acompañarme como en este proceso y estar dispuestos también como porque sí, en otras palabras, como aguantarse también la prédica y el viaje, porque una cosa es venir y dejarme, como si yo Sí, supiera ajá, llegar solo, ajá. y otra cosa es venir, quedarse a la prédica, todo Ujú. esto, y también yo pienso que ellos también, todo el proceso les generó como esta necesidad también de Dios, esta Mm, necesidad Ujú. también de Jesús, y no solo para mí fue una gran ayuda esta comunidad, sino yo sé que para ellos también. Ujú. ujú. Y el año pasado, en octubre, Sí. mi mamá, mi papá y yo nos bautizamos. Sí. Ujú. Fue nuestro bautizo. Pues súper bonito. Claro, Porque además, pues acá en la iglesia hay un curso que hacemos como de básico, como de cosas las básicas bases cristianas. del cristianismo, y luego ya, pues si quieres, puedes bautizarte, ¿no? Y de hecho tus padres Lo empezaron a hacerlo hicimos, los, contigo, los tres hicimos ese curso. pero porque por- tú lo querías hacer. claro, porque es que también todo eso empezó a raíz, claro, ya vinimos un domingo, vinimos el siguiente, y lo que tiene también la dinámica, todo esto de los grupos pequeños, les permite a ellos a que no fuera como venimos a acompañar a Tomás, sino que venimos y, Pepito, Pepita, ¿cómo están? No sé qué, como Ajá. que ellos También había también un generaron, espacio para No ellos. sabía que también se llamaban Pepito y Pepita tus papás. ellos también generaron Pepito como, Juan Pablo y Pepita sí, Camila. como estos vínculos también con personas que lo que tiene esta iglesia es que la mayoría, si no es que casi todos, comparten el proceso de migración. Ujú. Sí. Y para ellos, mi madre, casi que recién llegada, era muy importante. Mi padre llevaba 2, 3 años acá solo y nunca formó parte de una comunidad
en Claro. ese tiempo. Entonces era muy importante para ellos también una comunidad. Mi mamá siempre le dijo a mi papá que buscaran una comunidad, buscar una comunidad. Ujú. Y al final no fue sino 3 años después que llegó a conocer no solo una comunidad, sino a Jesús también. Qué Oh, locura. qué bonito. Sí, sí, sí. Sí, y yo creo que es muy valioso un poco lo que dices. Bueno, no es muy, es muy valioso lo que dices, sin él un poco. Mm, Am, de primero empezar por entender que tú estabas leyendo la Biblia de una manera solo, personal, y que podías crecer, que podías edificarte y que eso definitivamente estaba trayendo bendición a tu vida espiritual, pero también el valor que tenía la comunidad, ¿no? Y a la hora como de sumarse a la comunidad que terminó impactando no solo tu vida, sino también la vida de tus papás. Pero en ese sentido me gustaría preguntarte, eh, mientras tus papás estaban en el proceso de acompañarte y venimos como a acompañar a Tomás y demás, ¿cómo fue para ti vivir en una casa en la cual yo soy el cristiano y ustedes no? Desde Colombia yo, claro, de la Biblia y todo esto, y somos 5 en mi casa. Ujú. Mi abuela materna, mi madre, mi padre, mi hermana y yo. Y mi padre viajó eso, entonces éramos 4, 3 mujeres y yo. Eh, y, y empecé a leer la Biblia de bolsillo y todo esto, y sí empecé como a darme cuenta, porque yo sí me acuerdo y puedo recordar muy bien que yo tengo un amigo cristiano de Colombia, de mi colegio, al último colegio al que fui, Sí, y él me invitaba a su casa sí. porque su iglesia hacía como estudios bíblicos en la casa de algunas personas. Ajá. Y eso fue como el primer encuentro con el concepto de estudiar la Biblia. Wow, qué Porque para mí chévere. siempre era ir a escuchar la Biblia o leer la Biblia, pero eso de estudiar la Biblia para mí era algo nuevo, Ajá. Ujú. como que hay para estudiar, ¿no? Es como Sí, sí, otro sí, libro. sí. Y, y eso estudiar la Biblia y empecé a yo a estudiar la Biblia en mi casa. Y al principio sí era diferente porque porque siempre está como esta sensación tal vez como de vergüenza o timidez, como yo me tenía que sentar en el comedor de mi casa a Ujú. estudiar la Biblia y eso Ujú. era algo que nunca antes me habían visto hacer, era algo que nunca yo antes había visto hacer a absolutamente Wow. nadie. Y yo tener que sentarme en mi comedor era como, lo hice muy a gusto durante los meses que lo hice, que fue un montón de tiempo antes del viaje. Pero ¿no les generabas preguntas? Claro, porque digamos, era como, pero es que también está el aspecto de que siempre lo vieron como algo positivo. Como Ujú. siempre Mm, está mejor que haga esto a que haga otra cosa. Ujú. ya. Claro, entonces como que nunca hubo como ese de Que te lo pronto, cuestionaran. claro, porque lo que digo, catolicismo, siempre estuvo presente la idea de Dios y nunca lo vieron como algo negativo, Dijeron, ay, ni ¿quieres ser tampoco, cura? exacto, y nunca vieron algo como radical en el hecho de sentarse a leer la Biblia. Ujú. Ujú. Nunca lo vieron, nunca hubo como un ateísmo tal vez radical de mi familia en decir como, ¿usted para qué hace eso? ¿No? Siempre Sí. estuvieron como muy dispuestos como a respetar también, porque para mí era un espacio, yo llegaba después del colegio, estaba como 1 hora con música y estudiando la Biblia en la que la había aprendido por YouTube o por mi amigo. Qué chuli. Entonces, en un principio siempre está como esa sensación de timidez o vergüenza, como Ujú. esto no lo hice yo nunca en mi vida, ¿qué van a decir de mí? Wow. Y mi casa es, en Colombia, un concepto que es la casa de la abuela. Y Claro. mi casa era la casa de la abuela. En mi casa Claro. llegaban primos, Todo el tíos, y a mundo. veces llegaban en medio de mi estudio, me iba a mi habitación o lo que sea, a hacerlo en la Oh. cama, pero porque ellos también me conocen de toda la vida, Ajá. saben que yo nunca he hecho eso. Entonces, era como que al principio sí generaban preguntas. Entonces, usted se volvió cristiano y uno dice como con vergüenza, no, 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 nomás estoy como mirando, Inquieto. como, sí, Ya. como mirando, como aprendiendo, no sé qué. Y siempre tuve presente ese sentimiento de que me da vergüenza como Ujú. esto que estaba haciendo. Claro. Mm. Sí, yo no sé, bueno, es que yo no sé si esto es más como de las chicas o no, pero yo recuerdo cuando yo comencé a estudiar lo que dices tú, a estudiar la Biblia también en casa, yo buscaba espacios donde no hubiera nadie, o sea, si eran las 5 de la mañana, mejor, porque sabía que nadie iba a estar ahí. Pero varias veces, evidentemente, se solapaba con que alguno se despertaba, alguno tenía que ir. No, la vergüenza que me daba a mí que me vieran ahí. Ay, Señor, orando, leyendo la Biblia, era terrible. Entonces creo que te entiendo. Mm. Y eso me hace pensar en un concepto que últimamente hemos aprendido y es el hábito de ser cuestionables. Y no en cuanto a que me cuestionen
porque lo que estoy haciendo está mal, sino todo lo contrario, ¿no? El hecho de generar preguntas en algunas personas que quizás no viven nuestra misma fe, que se cuestionen y que al final de una u otra manera dicen como esta persona por qué es así, esta persona por qué hace esto, esta persona por qué hace lo otro. Pienso en una situación muy particular y es que el fin de semana pasado tuvimos un grupo pequeño en nuestra casa y éramos creo que unos 12 o 15 Sí. chicos en la terraza de mi casa estudiando la Biblia, estudiando el concepto del nombre de El Shaddai. Y en algún momento determinado, y lo tengo grabado en mi mente, se asomó una vecina por el balcón y se nos quedó mirando, pero como si hubiera visto unos extraterrestres. Sí, Y yo me quedé mirándola como, ¡ay! eh, no estamos haciendo nada malo. y de una u otra manera, creo que eso fue lo que terminó pasando, ¿no? En medio de tu casa y en medio de tu hogar. Y no sé si también en medio de este proceso llegó a haber momentos de tensión, momentos difíciles de quizás tener unas expectativas de ti, de que fueras perfecto, o cómo viviste ese Como una ámbito. presión, dices tú, Ujú, al interior Por de... ejemplo, yo, lo que digo, siempre estuvieron muy dispuestos, siempre estuvieron muy abiertos a la idea de que yo hiciera algo de ese estilo, porque siempre yo he sido como niño de casa. ujú, Nunca es como que, no es como que empecé a leer la Biblia y eso era un cambio radical en mí, simplemente era otra cosa que Tomás podría hacer fácilmente. Ujú, Dentro de todo lo que yo hacía, leer la Biblia no era como algo de lo más radical, ujú, era simplemente sentarme a leer un libro. ujú. Pero, pero siempre, por ejemplo, cuando ya estuve un poco más abierto a la idea de decir como yo conozco a Jesús, claro, ahí es cuando empecé a ver el valor de la comunidad. Claro. Muchas de las cosas que hice fueron interpretación propia o cosas que había visto por internet. Y ujú, el problema con como intentar disipularse por cosas al azar que salen en internet es que ujú, hay mucho ruido y muchas cosas Ujú, y uno a veces escoge lo que más le conviene a uno claro. claro. aprender y enseñar. Yo me acuerdo que en el último colegio en el que estuve, yo llevaba el librito, la Biblia, y en los descansos con mi grupo de amigos, que era algo que nunca me sentaba a leer la Biblia ahí de bolsillo, y ellos me conocían por eso también. Ujú, Y yo Ujú, era el mismo Tomás de toda la vida, pero con algo diferente. Y saben claro. como Tomás está haciendo algo raro, está leyendo la Biblia, pero está haciendo algo diferente. Y no hubo como tal momentos de tensión, siempre hubo como el comentario de que, claro, yo sigo equivocándome y a día ujú, de hoy llevo un proceso, pero en ese momento, claro, recién conociendo a Jesús, sí siempre había como el comentario de, pero usted no era cristiano, luego y claro, hay que aprender a manejar eso y siempre, por eso mismo le vi el valor a la comunidad, no tenía ujú, nadie con quien hablar de estas cosas. ujú, Ujú, Y mis padres siempre han sido grandes consejeros míos, mi abuela siempre ha sido una gran consejera mía, pero respecto a esto, no sabían qué decir y claro. tampoco, y yo también sabía que ellos no iban a saber qué decir. Ujú, Sí me acuerdo mucho que, de cierta manera, el que yo fuera el único cristiano en mi hogar sí, fue una herramienta, una ventaja para mi familia en el proceso de migración. ya. claro. Me acuerdo cuando estábamos solamente mi padre, mi madre y yo aquí en España, no había llegado mi abuela ni mi hermana. Ok. Y hubo momentos difíciles en ese proceso. Y yo me acuerdo que yo le decía cosas que había leído en la Biblia a mi madre, cosas que en ese momento eh, podían como ayudarnos en la situación. Y Ujú, yo sé que a ella también le ayudó mucho eso. No porque, tal vez porque se lo dijera yo, pero también por lo que decía la Biblia. Y ujú, siempre, no es como que lo vi en Instagram, no es como decir, mira lo que dice ya. Pepito Mira del este doctor. quote. Sí, no es como que lo dice Aristóteles o lo que sea, sino Sí. que es como, mira lo que dice la Biblia y de lo que estamos pasando. Me acuerdo de Mateo, creo que 7 o algo en lo último que dice, no te afanes por el día de mañana porque Ujú, cada día trae su propio afán, basta Sí, cada día su propio mal. Y sí, era algo constante en nuestra vida, preocuparnos porque el proceso de migración es eso, preocuparse siempre por todos lo los que días. toca hacer y lo Ujú, que va a pasar y qué ujú, vamos a hacer y qué no podemos hacer. Y siempre es una preocupación constante claro. y no nos ocupamos en el presente. Y poco a poco fui manejando ese sentimiento de vergüenza y me fui sintiendo orgulloso de mm, poder sentarme en la sala de mi hogar, estudiar la Biblia, abrir la Biblia y que me preguntara mi mamá, ¿qué estás haciendo? Y yo, estoy estudiando la Biblia.
Y mi madre y mi padre siempre estuvieron muy dispuestos a decir, está estudiando la Biblia, respetemos este espacio, es como, siempre como algo muy íntimo, algo como muy Era tu mío. excusa para no lavar el baño, para Estoy no estudiando la lavar Biblia, la ma, estoy loza. estudiando la Biblia, estoy en un maratón de estudiar la Biblia, Ya, todo el ya, día ya, ya, estudiando la sí. Biblia. Y No luego me también, hablen. y luego también comencé, por ejemplo, a salir cuando mi madre y yo salíamos a la calle a mirar Barcelona y todo esto. Llevaba la Biblia, estudiaba en un cafecito, o sea, como que ya la vergüenza de estudiar la Biblia se fue, pero Ujú. siempre estuvo presente el decir como, yo soy cristiano, yo Mm, conozco a Jesús. Y siempre uno tiene la intención de decirlo, pero yo amortiguaba las palabras, en vez de decir, yo conozco a Jesús, yo amo a Jesús, yo creo en Dios, Jesús me conoce. Jesús, sí, como que yo creo en Dios o sí, yo soy cristiano. Pero claro, cuando lo que en verdad mi corazón quería decir es yo amo a Jesús, yo soy, claro. ush, yo amo a Jesús, este es mi teléfono. Cuando yo amo a Jesús, yo Amo a conozco a Jesús. Jesús. Y poco a poco ese sentimiento de timidez se fue no transformando en orgullo de soy mejor que los demás, sino estar orgulloso de lo que estoy haciendo y Ujú, a quién conozco. de Ajá. acuerdo. Creo que es súper lindo. Yo cuando leía un poco de lo que querías compartir hoy, a mí se me venía a la mente este pasaje que está en Hechos 16. Leo solo una partecita pequeña que dice, cree en el Señor Jesús y así tú y tu familia serán salvos. Y pensaba como, pues sí, sabemos que muchas veces se ha malinterpretado esto y que porque una persona crea ya las demás dan por hecho, ¿no? Pero creo que va un poco más a lo que tú viviste, que tú creíste en el Señor Jesús y tú recibir la salvación de Jesús te abrió las puertas en tu casa a que tus padres pudieran creer y también recibir la salvación. Bueno, tus padres, tu abuela y tu hermana, ¿no? Sí. Y creo que eso es súper bonito porque para mí es como la muestra, el sello de que estas cosas pasan, ¿no? De que vale la pena si a veces somos el único en la casa, porque también yo creo que a veces uno se pone en una posición de ¿será que esto sí va a funcionar? O es muy frustrante, o tal vez no me entienden, no estamos en la misma página. Y la verdad es que sí ha valido la pena, valió la pena desde el primer momento y lo ha valido hasta ahora, ¿no? Claro, porque también hay como, sí me di cuenta de que en un principio la motivación para mí no era como tan simple como no decir como quiero que mi familia conozca a Jesús, sino para mí era muy sencillo decir como lo que yo pasa es que yo quiero que mi familia vaya al cielo conmigo. Ujú. Mm, Entonces para mí era como muy frustrante ver que no lo estaba logrando, entonces yo decía, claro, uno no sabe qué es lo que va a pasar el día de mañana. Y lo que uno tiene es el afán, quiero que lo conozcan ya, porque no sabemos qué. Y en ese, de pronto fallé en más de una ocasión en presionar y intentar como eh, hacer las cosas de pronto también a mi manera y a mi tiempo y con ese afán y con ese miedo también constante de no claro. entender tampoco qué era lo que estaba haciendo. Ajá. Y de nuevo, ahí es cuando me di cuenta, es que yo necesito a alguien que me enseñe a hacer estas cosas, yo necesito una comunidad, yo no puedo ser la única persona que esté pasando por eso. Y sí Ujú, sé que no soy ni el primero ni el único al que le va a pasar que conoce a Jesús en un hogar que no conoce a Jesús. ujú, Y no por eso va a ser como mi familia que tal vez lo recibió, sino que claro, seguramente va a pasar que no van a recibir a Jesús. sí, Y lastimosamente es válido también y hay que respetar sí esa pasa. decisión. Ujú. Sí, yo creo que algo que también y comentábamos nosotros es parte de lo que tú nos compartías, decía como, no sé qué hice yo. Y Sí. creo que al final has encontrado la respuesta en lo que has dicho y es que tú sembraste tal vez una primera semilla y la comunidad ha seguido regando, ha seguido sembrando y ha permitido que también podamos ver florecer, ¿no? Y muchas personas sí, donde se encuentran ellos hoy en día, incluso tú, han demostrado que la suma de la comunidad nos nutre y nos ayuda de crecimiento. ¿Qué ha pasado en medio de todo este proceso con tu familia? A día de hoy, mi hermana, mi papá, mi mamá y yo nos bautizamos ya. Claro, después del bautizo católico tradicional, Ujú. pero este ya yo siento que mucho más consciente de qué es lo que esto significa, ¿no? Seguimos aprendiendo, seguimos en este proceso. Yo personalmente, voy a hablar personalmente, eh, sigo en el proceso de como, como buscándole el amor
a todo esto de la misión Ujú. también, porque en un principio sentía que tenía la carga de la vida eterna de mi familia sobre mí. Claro. Si yo no era capaz de evangelizarlos, nadie más, porque nadie más en nuestro entorno estaba Ujú. haciendo ese mismo como esfuerzo, nadie más se le veía como esa misma intención. Yo dije, yo soy el que tiene que llevar a mi familia al cielo, si no, nadie Claro. más lo va a lograr. Y eso implica como una presión increíble. Lo que Ujú. hablábamos ahorita. Y la Sí, comunidad te recordó exacto, que para eso exacto, estamos unos a otros. exacto. Entonces como, pucha, y también implica como decir, como, si ella no lo está aceptando es mi culpa, pero también hay que, también hay que decir como, no, pues es que también puede ser que no quiera. Mm. Y, y, O está viendo también su proceso. está viviendo también su proceso y actualmente pues lo mismo, el grupo de jóvenes también me ayuda mucho, la iglesia, el grupo de casados también ayuda mucho al matrimonio de mis padres, el grupo de jóvenes también ayuda mucho a mi hermana, sé que mi abuela ama a Dios, ama a Jesús también y ya también hace su rosario todas las noches, Ujú. pero también viene aquí, escucha la prédica y aprende todos los días y estamos en ese proceso y en gran medida yo siento que el proceso de migración implicó que para nosotros fuera posible este proceso de discipulado. Yo Mira siento que qué todo lindo. fue perfecto y a pesar de las dificultades que mi padre sufrió, que mi madre sufrió, que en Bogotá, mi abuela, mi hermana, todo como esa tensión que se genera a través de toda esta Sí. serie de responsabilidades y deberes nuevos, Ujú. em, nos ayudó mucho en el proceso la comunidad y lo que tú dices, yo no tenía ni idea de qué hacer, porque yo crecí bajo la imagen de que evangelizar o discipular significaba ir al primer extraño que encontrara a la calle Ujú. y decir, mira, tu Señor y Salvador. Ujú. Ujú. Y yo decía, y en un principio ni siquiera me planteé hacerlo con mi familia. Yo dije, esto es intimidante, yo no voy a poder hacer esto. Tengo que Ujú. salir a la Sí, calle. tengo que salir a la calle, yo no salgo de mi casa. Sí, Ya. sí, Sí, sí. yo no Sí, sirvo estoy para en esto. maratón. Sí, Ah, existe el maratón maratón de de... oración. Y, y sí, como que aprendí a soltar un poco en el sentido de que yo tengo mi responsabilidad de facilitar un poco más ese encuentro, pero si es Dios, si es el Espíritu Santo, si son ellos los que toman la decisión y, y Dios quiera siempre que la decisión sea así, que sea, pero también he aprendido como y de hecho, por ejemplo, en el colegio, ahora, en el último, en el instituto que estuve un año, me alegra o sea, de manera, sí, orgulloso puedo decir que ellos supieron que yo era cristiano. Ujú. Ujú. Y supieron que yo era así porque era cristiano. Es diferente decir, yo soy así amable porque mi mamá me crió así, a decir, yo soy así amable porque conozco a Jesús. Ya. Ya. Ujú. Entonces eso también sigo como en ese proceso de querer hacer la misión y ahora hay un deseo como en mi corazón de poder hacerlo, de hacerlo bien, Ujú. pero también hay un deseo como de ver a mi familia también crecer Mm. y florecer y también, si la comunidad ha sido una bendición en nuestra Sí. familia. Chévere. ¿Qué le dirías? Porque ahorita decías, no soy el único, no soy el primero y tampoco seré el último en vivir este proceso de acercarme a Jesús de una manera individual, aislado de la familia. Y en medio de todo, creo que gracias a Dios tuviste un proceso en el cual, em, aunque tu familia no lo compartía o no lo vivía igual, lo respaldaba y lo respetaba. ¿Qué le dirías a un chico que quizás está viendo por ese proceso, pasando por ese proceso, y que incluso en medio de ese proceso no está siendo respaldado o respetado como tú lo estuviste? Yo siento que a veces entender el amor de Jesús implica entender su respaldo, que es mucho mayor que el que mi mamá o mi papá me pudieron ofrecer. Entonces, Él es el primero de todos que quiere que yo tenga una relación con Dios. El primero de el primero de todos que Él quiere que yo vaya al cielo. Y claro, mi mamá y mi papá pueden respetar mi proceso o pueden no respetarlo y decir, no, terminé ahí la loza Ujú. o lo que sea, pero más que eso es como pero es como más que el hecho de que mis papás hayan respetado y hayan apoyado eso, es en el sentido de que yo no lo hice por mis papás tampoco. Y nadie debería buscar su encuentro con Jesús por otra persona. Independientemente de que mi mamá o mi papá me hubieran apoyado o no, tal vez el proceso hubiera sido mucho más difícil, pero es que yo no lo estaba haciendo por ellos. Y yo no empecé porque mi mamá me diera una Biblia o porque mi abuela me diera una Biblia a ella, sino porque yo se la pedí.
fue porque Jesús me llamó a mí que yo respondí, no porque mi mamá o mi papá me hayan dicho empiece a hacer esto o esto. Entonces, Como cada vez es más una decisión personal. claro, entonces claro, pueden no apoyarte, pueden no respetar tal vez esos espacios en los que uno busca constantemente, por más difícil que sea actualmente, querer como aislarse un poco en la soledad, como en la intimidad con Dios, pero al final es como que lo mismo, no soy ni eres tú el único que tiene un proceso. Ujú. Y no, no seré el único al que sus padres apoyan y no serás el único al que no apoyan, pero entender primero, yo creo, esto que estás haciendo o que estamos haciendo es algo personal. No Ujú. deberíamos hacerlo por ninguna otra persona, no deberíamos hacerlo pensando en yo primero y después mi familia, o sea, como quiero conocer a Jesús para que mi familia vaya al cielo. Claro. Yo quiero conocer a Jesús porque Él hizo algo por mí. ¿Quién es este Jesús? ¿Quién es este Dios? Y segundo, hacerlo solo no tiene ningún mérito tampoco. No vale la pena decir o no vale la pena celebrar de yo estoy en este proceso y lo estoy logrando solo, porque precisamente yo creo que esa es la iglesia. La iglesia es la comunidad y aprendió, no es un templo, no es un lugar, es esa comunidad que al final de cuentas, el domingo tú puedes decir como, sí, en mi colegio no son muy cristianos, pero acá puedo hablar con personas de Jesús y puedo intercambiar ideas y experiencias que en un principio no estaba compartiendo con absolutamente nadie. Ujú. Entonces, Jesús sí te apoya y Jesús es el primero que quiere que tú vayas al cielo Ujú. y aparte no eres el único que está viviendo ese proceso. Ujú. De acuerdo. Sí, me gusta eso que dices de encontrar el respaldo en Jesús, ¿no? Y en medio de ese respaldo que encontramos en Jesús, también encontrar la paz y la fortaleza para vivir el proceso. Ujú. Pues bueno, yo creo que, no sé si quieres... No, yo creo que al final, parte de la conclusión a la que he llegado es que creo que has sido fiel y creo que eso te ha permitido recibir bendición y ser de bendición para tu familia y para nosotros. Y bueno, creo que el recorrido con Jesús se trata de eso, de permanecer, de ser fiel. Yo sí quiero decir como que en un principio leer la Biblia no es como que haya cambiado mi vida de manera instantánea. No es como que abrí la Biblia y mágicamente todos los problemas de mi familia, todos mis problemas habían sido resueltos. Pero sí, siempre me gusta decir como que no cambió mi vida, pero cambió mi perspectiva Ujú, sobre cómo la estoy viviendo, ujú, qué estoy haciendo y hacia dónde estoy yendo con mi vida. Y más que decir como qué voy a estudiar en la universidad o de qué voy a trabajar, sino es cómo estoy viviendo en este momento, porque a veces uno piensa que como joven las decisiones que uno toma no son muy trascendentales. Sí, yo no, bajo mi ala no soy responsable de ninguna familia, Ya, no grave soy error. responsable de Ujú. ninguna pareja, de ningún hijo, no soy responsable de pagar deudas. Básicamente todo lo hacen por mí, ujú, casi. Y ujú. seguramente mi único deber es sacar adelante el colegio y no Ujú. a todo el mundo se le da bien eso, pero por eso mismo ahí no está mi identidad como joven ni como persona. Pero es muy trascendental poder ver como que si me doy cuenta de cómo estoy viviendo mi vida en este momento, imagínate cómo va a ser mi vida de aquí en 10 años, en 20 Ujú. años. Y mi vida cambió drásticamente solamente en 3 años. De conocer a Jesús, la vida de mi familia ha cambiado un montón también. De acuerdo. Realmente un proceso que ya lleve mucho más tiempo. Qué bueno. Me gusta que tengas esa perspectiva de tu juventud. Creo que eso le suma larga vida. Sí. Larga vida al rey. Larga vida al rey. Pues bueno, esperamos que hayas podido disfrutar este podcast, este episodio, y que sea de bendición para tu vida. También compárteselo a alguna persona que quizás está pasando por esto en este momento. Gracias, Tommy, por Gracias a Sí, disponerte ustedes. qué crack. y por contarnos tu testimonio. Sí. Gracias, Tommy. Y sin mucho más, como siempre decimos, Nos vemos en el camino. muy bien. Muy bien. Gracias, adiós. Adiós.